espacios gubernamentales. Denme un minuto, les comparto pantalla y damos inicio a nuestra sesión. Perfecto. ¿Me confirman que ya están viendo mi pantalla? Sí, sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poquito de soluciones de red para oficinas gubernamentales de alta calidad. La idea de esta sesión es que más o menos en un espacio de 40 a 45 minutos entendamos cuáles son las necesidades alrededor de los espacios de las oficinas de gobierno, cuáles son los principales retos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista de conectividad y cómo con el portafolio de Huawei podemos empezar a solucionar esas necesidades de cara a la experiencia del usuario final, ¿no? Finalmente es el usuario el que está utilizando las aplicaciones, es el usuario el que está utilizando los servicios eh, y lo que nosotros queremos dentro de nuestro es que el usuario final tenga una experiencia eh, de usuario adecuada. Entonces, demos inicio a nuestra sesión. Empecemos por entender cuáles son los desafíos a los que se enfrentan este tipo de organizaciones hoy en día, sobre todo en un mundo y en un escenario tan digitalizado, ¿no? Los procesos gubernamentales y las oficinas de gobierno siempre se han caracterizado por tener un alto número de transacciones, de trámites alrededor de documentación, procesos de personas naturales, de personas jurídicas, y todo eso representa la manipulación y la transacción de una cantidad enorme de información. Esa cantidad enorme de información enfrenta a las organizaciones a estos tres escenarios que nos plantean aquí en esta presentación. El primero es la alta frecuencia, ¿sí? Es decir, la alta cantidad de usuarios y dispositivos que están conectados dentro de la organización y a su vez la cantidad de transacciones que cada usuario ejecuta con cada uno de sus dispositivos, ¿no? A eso sumémosle que cada persona puede tener no solamente uno, sino dos o hasta tres dispositivos móviles. Hoy en día es muy común que una persona tenga un dispositivo móvil personal, un dispositivo móvil del trabajo y un laptop o un computador. Eso hace que se incremente la frecuencia de utilización de los recursos de red y evidentemente que genere un impacto en el performance y en el funcionamiento de eh, la red de la organización. El segundo hito que debemos identificar es que las instalaciones de la red aún están cableadas, ¿no? Y lo identificamos entre comillas porque aunque el tema de la movilidad y el acceso inalámbrico se ha convertido en partida de muchas organizaciones, a veces encontramos sobre todo en este tipo de organizaciones escenarios en donde la movilidad y el acceso inalámbrico no se da un 100%. Eso sucede por varios tipos de razones, por el facility, es decir, por la forma en las que están distribuidas las infraestructuras de esos espacios de las oficinas, por el tipo de información que aún siguen manejando. Hemos encontrado que muchas veces algunos de estos procesos o estas transacciones tienen que sí o sí hacerse a través de procesos manuales. No sé, ponemos como ejemplo una notaría. Si yo voy a autenticar un documento, aún existe un proceso manual en donde el documento tiene que presentarse de manera física, eh, la persona tiene que colocar el sello, yo tengo que ciertos elementos, y ahí empezamos a involucrar ciertos espacios de digitalización. Entonces, esa falta de conectividad móvil al 100% hace que los procesos dentro de la organización no sean 100% ágiles y que debemos buscar maneras de ofrecer soluciones a nuestros clientes para que esto funcione adecuadamente, ¿no? Y el tercero está justamente relacionado con ese crecimiento de los servicios de video y multimedia, ¿no? La digitalización de los procesos, el mismo escenario de pandemia que nos hizo eh, movernos hacia un espacio 100% virtual. Hoy es muy común que, no sé, una audiencia en un proceso fiscal, en un proceso penal, se haga a través de una plataforma de videoconferencia
y que no sea necesario desplazarnos hasta los juzgados para poder tener un escenario de conciliación. Ese tipo de escenarios enfrenta a la organización a tener muchas más altas capacidades de infraestructura tecnológica, de infraestructura de red y que podamos prestar un mejor servicio. ¿Cuáles son los problemas que debemos resolver dentro de esos escenarios? El primero es precisamente la utilización de redes inalámbricas en las vías públicas. El ente gubernamental ha entendido que las personas necesitan ese tipo de servicios a través de sus dispositivos móviles y de los dispositivos que llevan. Eso hace que las organizaciones tengan que empezar a pensar en modernizar su infraestructura tecnológica y en utilizar servicios de Wi-Fi o comunicación inalámbrica en la gran mayoría de centros de servicios administrativos. Ahí nos muestran algunas cifras que en más de alrededor del 80% de este tipo de organizaciones se están ya migrando hacia servicios de conexión inalámbrica de alta calidad. Sin embargo, pues nos enfrentamos a diferentes desafíos, ¿no? Hay conexiones lentas, hay demasiados usuarios, la limitante del tipo de tráfico que están navegando, entonces identificar si una persona realmente está utilizando el ancho de banda que se le proporciona para la ejecución de un trámite o lo está haciendo para un consumo de tráfico de navegación o de tráfico de video o de tráfico P2P, de otro tipo de tráfico que no es relevante para el uso de los servicios, ¿no? El segundo que aparece acá es el acceso a diferentes tipos de información y a diferentes tipos de servicios, ¿no? Entonces tenemos terminales de video interactiva, pantallas táctiles, servicios de información, em, pantallas de nación de turnos, sistemas de videoconferencia, y eso evidentemente hace que tengamos que incrementar los recursos de red. ¿Cuál es la solución? Y desde el portafolio de Huawei, ¿cómo debemos plantear la correcta gestión de este tipo de desafíos? Es empezar a tener una arquitectura y una infraestructura unificada. Desde la parte más general y más al, que es la parte de los dispositivos de acceso, es decir, contar con unos dispositivos de acceso final adecuados que presten un adecuado así de recursos, es decir, tener access point, tener switches de acceso con las capacidades y los recursos adecuados para que esa alta demanda de tráfico pues se pueda suplir de manera correcta, ¿no? Pasar por una capa de agregación correctamente establecida, es decir, que cuando nosotros juntamos el tráfico de toda esa cantidad de usuarios que está accediendo a esos servicios, podamos hablar de manera rápida, que los equipos ayuden a precisamente ejecutar esas tareas de manera eficaz y que lo podamos hacer de manera segura, ¿no? Y eso nos lleva a la capa final, que es poder agregar un componente de seguridad, en este caso un firewall, un componente que permite agregar seguridad a esa infraestructura de conexión, es decir, estamos transando con información sensible, números de cédula, creación, estamos hablando de contratos gubernamentales, estamos hablando de asociadas a temas inmobiliarios, es decir, hay una cantidad de información sensible que se maneja dentro de esos procesos y que sí o sí debe tener su componente de seguridad a través de un elemento como puede ser un firewall, ¿no? Y finalmente, en la parte superior, poder soportar eso con una capa de inteligencia y automatización, que es nuestra solución de iMaster NSE. Es decir, tener un elemento que nos permita tener una visión 360 grados de mi infraestructura tecnológica y poder identificar ese usuario a dónde se está conectando, qué tipo de recursos está consumiendo, cómo se están comportando las políticas de seguridad. ¿Existe algún usuario que esté violando algún tipo de política, que esté utilizando de manera inadecuada esos recursos que le estamos asignando? Y eso hace que deban tener ese tipo de arquitecturas hoy en día implementadas. Y no es solamente el dispositivo de acceso, porque generalmente cuando nosotros hablamos de arquitecturas de Wi-Fi, nos referimos únicamente al access point, a tener un access point y un dispositivo de acceso de alta capacidad. Hoy en día esta visión tiene que ser completamente diferente y debemos llegar a nuestros clientes con una visión de arquitectura desde diferentes puntos de vista. La capa de gestión, la capa de seguridad, la capa de distribución y finalmente
pues la capa de acceso con los equipos que nosotros ofrecemos, ¿no? ¿Esto qué le va a permitir a la organización? Poder tener una gestión de todas las conexiones inalámbricas, gestionar de manera adecuada la experiencia de los servicios corporativos que hay hoy en día alrededor de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. Ya vamos a hablar un poquito más de las ventajas que hay de hablar con un cliente de ese tipo de tecnologías. Tener un ambiente completamente seguro, ¿no? Hablar de lo que hoy en día se habla como el concepto de Zero Trust, es decir, no confiar en ningún elemento y estar seguro que cualquier usuario que se conecta a la red no está generando ningún tipo de brecha eh, de seguridad y tener un tema de gestión inteligente, ¿no? Es decir, poder gestionar las personas, los dispositivos, las aplicaciones, las redes y tener absolutamente control de todo el tipo de tráfico que está pasando alrededor de nuestro. ¿Qué beneficios adicionales vamos a tener con una visual de arquitectura? Tener cero pérdida de paquetes, sobre todo en cuestiones de tráfico RTP, es decir, cuando nosotros hacemos transacciones con voz o video, ese tipo de tráfico son bastante sensibles a la latencia, a la pérdida de paquetes. eh, Entonces, con nuestra solución vamos a garantizar que no se van a perder esos paquetes y que no vamos a tener una pérdida de información, una interrupción del servicio, ¿no? Experimentar cero daños, es decir, asegurarnos de que la calidad de performance y de desempeño de la red sea cero. Evitar la suplantación de identidad y tener un control adecuado, es decir, asegurarme que todos los usuarios que están en la red y la ubicación de cada uno de esos usuarios y dispositivos esté controlada y de esa manera yo tener una visual 360 de quién va a estar realmente. ¿Y cómo hacemos eso desde el punto de vista de gestión? Como lo habíamos mencionado con una de las funcionalidades que tenemos que es el mapa digital del SLA, es decir, poder tener una gestión centralizada. Hablemos de algunas ventajas un poco ya más a nivel técnico de lo que podemos obtener con las tecnologías de acceso inalámbrico de Huawei. La primera ventaja es llevar al cliente a hablar de un espacio y un ambiente de Wi-Fi 7. Cada vez que en el ámbito tecnológico sale una tecnología, es necesario posicionar con el cliente cuáles son las bondades de esa tecnología. Hoy en día estamos hablando mucho del tema de Wi-Fi 7, pero debemos entender qué es lo que ofrece Wi-Fi 7 como beneficio para la utilización de servicios de un usuario final, ¿no? Desde el punto de vista del usuario, el usuario requiere ancho de banda. Cada vez estamos consumiendo más ancho de banda, cada vez estamos consumiendo más aplicaciones. En nuestro dispositivo móvil cada vez hay más aplicaciones que utilizan mayor ancho de banda, es decir, aplicaciones de video, video en 4K, alta definición, de manera simultánea. Entonces yo puedo estar en una videoconferencia conectado y al mismo tiempo estar trabajando y enviando mensajes o enviando un correo electrónico o transfiriendo un archivo. Eso se traduce en más ancho de banda. Wi-Fi 7 precisamente es el estándar de comunicación inalámbrica que permite tener mucho más ancho de banda para el usuario final. Estamos pasando de conexiones de 9.6 por segundo en un estándar de Wi-Fi 6 a alrededor de conexiones de 30 gigabits por segundo en conexiones de Wi-Fi 7. Es decir, estamos hablando de un crecimiento de casi 3 veces lo que podíamos tener anteriormente en una conexión inalámbrica. El ancho de banda de cada canal también aumenta, pasamos de 160 MHz dentro del ancho de banda del canal a tener canales de 320 MHz, es decir, el canal que utiliza el usuario para conectarse tiene una mayor capacidad, ¿no? La analogía es como si nosotros tuviéramos una autopista de mucho más carriles, es decir, paso de una autopista de doble carril a tener una autopista de 3, 4 o hasta 5 carriles, es decir, que la capacidad de enviar información va a aumentar. Dentro de esa misma capacidad, optimizamos los esquemas de modulación, es decir, pasamos de un escenario de 4 QAM a 4096 QAM. ¿Eso qué quiere decir? Que con el mismo ancho de banda estamos enviando aún mayor información por las mejoras que hay en los algoritmos de modulación. Cada vez los algoritmos de modulación y el procesamiento que se hace a la data es mucho más específico y se hace un aprovechamiento mejor de ese ancho de banda, ¿no? Tenemos funcionamiento multienlace. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de las conexiones inalámbricas se han, digamos que, habilitado diferentes bandas de frecuencia. El Wi-Fi tradicional funciona sobre la banda de 2.4 GHz. Eso es una banda de frecuencia no licenciada. ¿Qué quiere decir no licenciada? Yo para colocar un access point
no necesito solicitar un permiso o pagar una licencia a la entidad de regulación de telecomunicaciones para que eso funcione. Ustedes compran un access point, lo colocan y ya queda prácticamente en funcionamiento. Sobre esta banda de 2.4 GHz también funcionan, bueno, ya no son tan comunes, pero los teléfonos inalámbricos también funcionan sobre ese tipo de frecuencias. ¿Qué es lo que pasa con las bandas de frecuencia de 2.4 GHz? Que son bandas de frecuencia ya muy saturadas, ¿no? Acá esto fue con lo que nació Wi-Fi hace ya más de 8 o 10 años que está esto en funcionamiento, pero son bandas de frecuencia que están, no digamos obsoletas, sino que ya están saturadas, ¿no? Cuando nosotros hablamos hoy en día de Wi-Fi 6, estamos hablando de la utilización de la banda de 5 GHz, es decir, una banda de frecuencia de mayor capacidad. Y hoy en día, cuando hablamos de Wi-Fi 7, ya tenemos la capacidad de utilizar bandas de frecuencia de 6 GHz. Es decir, utilizamos más capacidad para el usuario final. ¿Cuál es la ventaja de nuestras soluciones? Que podemos utilizar las tres bandas de frecuencia, 2.4, 5 y 6 GHz. Es decir, nos acomodamos al método de utilización que tenga el cliente final. Y esto es un elemento importante que deben rescatar ustedes en las conversaciones que tengan con sus clientes, y es la comunicación de alta capacidad que existe en una red inalámbrica, es decir, de la conexión que hay hacia un access point, depende del dispositivo final, es decir, depende del laptop o del móvil que ustedes estén conectando o que la persona esté utilizando. Y eso se refleja directamente en la experiencia de usuario. Nosotros podemos llevar un mensaje adecuado alrededor de la migración de las plataformas de acceso, es decir, de los switches y los access point, pero si el cliente no tiene preparada su infraestructura de dispositivos finales, pues esto no va a funcionar adecuadamente. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros le ofrecemos a un cliente una solución de Wi-Fi 7, sus dispositivos finales también deben soportar el estándar de Wi-Fi 7, ¿sí? Generalmente las últimas tecnologías lo soportan, pero si tienen ustedes un cliente, y pasa mucho en estos escenarios de gobierno, que a veces la tecnología por los procesos de amortización es vieja, y cuando decimos vieja, pues podemos estar hablando de tecnología de hace 4, 5, 6 años, que no soporta estos tipos de estándares. Entonces, acostúmbrese precisamente en este tipo de escenarios a validar muy bien el tipo de computadores, de dispositivos finales que utiliza el cliente y asegurarnos de que soporten un estándar de Wi-Fi 7 para que el rendimiento de la red sea el adecuado. Bien. A nivel de utilización del espectro, pues también tenemos muchas mejoras, es decir, optimizamos cada vez más la utilización del aire, del espectro electromagnético para la asignación de tráfico para cada uno de los usuarios y optimizamos toda la utilización del ancho de banda que hay en los estándares de Wi-Fi 6 y Wi-Fi 7. Ventaja número 2, le podemos ofrecer al cliente una oficina móvil, ¿no? Veíamos en la ventaja número 1 todos los beneficios que hay de pasarme o de migrarme a una red de Wi-Fi 7 simplemente colocando un dispositivo de acceso que soporte Wi-Fi 7 y un dispositivo final que también soporte ese estándar. La ventaja número 2 es que llevemos al cliente a un escenario de oficina 100% móvil, es decir, que tenga acceso en cualquier momento y desde cualquier lugar, ¿no? A un diseño adecuado. ¿Cuáles son los desafíos de ese escenario? Pues lo que hemos hablado un poquito desde el inicio de la sesión, el acceso inalámbrico de los usuarios debe estar atado a un gran alto grado de movilidad, es decir, los usuarios se mueven constantemente, a veces salen y entran de las oficinas, se mueven entre pisos y nosotros debemos garantizar ese tipo de movilidad, ¿no? No importa si el usuario está en el piso 2, se mueve al piso 3, se mueve al piso 6, no pierda ese tipo de conexión y al final que la experiencia de usuario sea adecuada. Lo que hacemos nosotros a través de nuestra tecnología es garantizar ese tipo de componentes, es decir, que la persona no sienta esos pequeños lapsos de desconexión que a veces se presentan en las redes inalámbricas y que podamos hacer un protocolo de autenticación que no dependa de la dirección IP, ¿no? Anteriormente, cuando yo me conectaba en una red cableada, pues a mí me asignaban un identificador único, ¿no? Hoy estoy conectado por cualquier parte del edificio. Eso hace que yo me pueda mover de manera libre. Y ahí es donde precisamente nosotros aplicamos los principios de cero confianza, ¿no? ¿Y qué es un principio de cero confianza? Antes de darle acceso al usuario, entonces yo identifico quién es ese usuario, ¿cierto?
si es una persona interna, si es un usuario VIP, si es un contratista, si es un usuario tradicional, si es un visitante, ¿cierto? ¿A dónde quiere acceder, ¿cierto? Es decir, qué tipo de recursos quiere utilizar, si son recursos públicos, si son recursos internos, si simplemente quiere navegar por Internet. ¿Desde qué dispositivo lo hace? Lo va a hacer desde un dispositivo móvil, desde una computadora, es tal vez una impresora o un periférico que está utilizando para algún tipo de servicio. ¿Cuándo lo quiere hacer? Es decir, va a tener acceso 7 por 24, va a tener una conexión limitada por un espacio de 20 minutos, 30 minutos mientras dura el proceso. ¿Y cómo lo va a hacer? ¿No? Es decir, qué tipo de información va a trazar. Entonces, empezando a agregar estos componentes a nuestra arquitectura, estamos asegurándonos de que nuestro servicio funcione correctamente. Ventaja número 3, cobertura Wi-Fi continua en la oficina, ¿no? Uno de los grandes inconvenientes que hay en las redes inalámbricas actuales es precisamente eh, el radio de cobertura o tener una cobertura 100% dentro del espacio físico que yo tengo. Eso requiere de dos elementos. Uno asociado al proceso como tal de la distribución de los equipos, y ahí los invitamos a que justamente cuando ustedes enfrenten un proyecto de Wi-Fi realicen muy bien las etapas de diseño, lo que en redes inalámbricas se conoce como el site survey, y es hacer un análisis adecuado de cuáles son las oficinas, qué tipo de oficinas tiene el cliente, cuáles son los materiales con los que fueron construidas esas oficinas, es decir, no es lo mismo que esta pared de la oficina sea en drywall, o sea en cemento, o sea en ladrillo, ¿no? Las condiciones de transmisión de una red inalámbrica cambian a partir de eso, si es vidrio, si es lata, ¿cierto? Porque eso les va a permitir a ustedes asegurar la distribución de los puntos de acceso de manera adecuada. Y la segunda, y ya es parte de las características de la tecnología de Huawei, es lo que nosotros llamamos hoy en día antena inteligente, ¿no? Es que el equipo tenga la capacidad de identificar en dónde está el usuario, quién es el usuario, y de esa manera direccionar literalmente los recursos de conexión de manera eficiente. ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a poder estar midiendo, o la tecnología lo que va a hacer es estar midiendo cómo se mueve el usuario dentro del espacio físico para yo garantizarle una conectividad adecuada independientemente de donde esté, ¿no? Y la idea es que eso suceda en el 100% del espacio físico que tiene el cliente, ¿no? Poder hacer un relacionamiento de los footprint, es decir, de la iluminación que tienen las antenas, independientemente si el equipo tiene antenas externas, si tiene antenas internas, pero que podamos tener una cobertura precisa y de menos interferencia, ¿no? Es decir, nuevamente que el cliente nunca tenga la sensación de que se perdió la conexión, o de que si estoy en mi puesto de trabajo la conexión es buena, pero si me paso a la sala de juntas o a la sala de reuniones la conexión se pierde o se vuelve más débil o se demora más en conectarse a una aplicación. No, este tipo de problemas se deben solucionar a través de la implementación de este tipo de funcionalidades. Y finalmente garantizar el, el servicio de roaming, ¿no? Que el servicio de roaming sea totalmente transparente. ¿Qué es el servicio de roaming? Cuando yo me muevo físicamente dentro de un edificio, dentro de un piso, dentro de diferentes puntos de acceso, se da el proceso del roaming. ¿Qué es el proceso del roaming? Que yo me pase de esta conexión a esta conexión y que yo no pierda, valga la redundancia, la conexión a la conectividad a mi servicio. Muchas redes Wi-Fi hoy en día tienen ese gran inconveniente, y es, bueno, yo estaba conectado, me cambié de oficina, me cambié de piso y perdí la conexión. Estaba descargando el archivo, se interrumpió la descarga y perdí el tiempo que había hecho, ¿no? Eso también lo podemos mejorar, ¿no? Ventaja número 4, mejorar la experiencia de los servicios RTP, es decir, servicios de audio y videoconferencia, ¿no? Lo mencionamos al principio de la sesión, todos los videos, perdón, todos los servicios asociados a tráfico de voz o tráfico de video, muy común hoy en día, ¿no? Videollamadas, videoconferencia, son muy susceptibles a la pérdida de paquetes y dependen de un buen rendimiento de la red, ¿no? Dentro del valor que nosotros agregamos en las tecnologías de acceso, podemos dar
Aquí algo que se llama el motor XNA, que es precisamente poder identificar a través de algoritmos, ¿cierto? Y elementos de inteligencia artificial, cómo es el comportamiento de ese tráfico y cómo yo puedo asegurar más ancho de banda a el tráfico que es más susceptible a esa pérdida de paquetes. Me explico. Si yo estoy o tengo dos usuarios, una persona que está utilizando un servicio de videoconferencia y otra persona que está navegando en, no sé, posiblemente redes sociales o Facebook, pues yo le puedo dar prioridad a ese tráfico de videoconferencia, ¿no? Ponemos nuevamente el ejemplo de eh, un proceso judicial. Es una videoconferencia de un proceso judicial que no se debe interrumpir, ¿cierto? Pues yo le puedo dar a través de precisamente estos motores de inteligencia artificial mucha más prioridad a ese tráfico y nuevamente que eso sea o se replique en una experiencia de usuario mucho más adecuadas, ¿no? Lo que aquí definimos como cero congelamiento de fotogramas, es decir, que yo no tenga esa sensación de interrupción, de que se corta la voz, de que se corta el video, sino que sin importar conecte yo tenga ese tipo de experiencias al usuario final. Ventaja número 5, y esto es un plus de nuestra tecnología, es un valor diferenciador, es la experiencia VIP, ¿no? Es evidente que no todos los usuarios de la red consumen los mismos recursos y que no todos los usuarios deberían tener el mismo tratamiento de tráfico, ¿no? Nuevamente, si yo estoy dentro de una oficina, ¿sí? Eh, y tengo cierta caracterización de los usuarios, ya sea por su perfil, ya sea por su rol dentro de la organización, ya sea por el tipo de información que manejan, no sé si es información financiera o en este caso información de procesos gubernamentales, algo que haga que se diferencie del resto de usuarios, nosotros tenemos la posibilidad de marcar a ese usuario dentro de una categoría que hemos llamado VIP, es decir, podemos marquillar a los usuarios VIP y que todo el funcionamiento de la red esté enfocado a dar la mejor experiencia de usuario a ese grupo de usuarios VIP y que esa persona identifique y tenga la experiencia de una mejor utilización de los datos, ¿no? Es un poco lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? A través del footprint que utiliza el, el Access Point, ¿cierto? Poderle dar mayor cantidad de recursos a ese usuario que yo he identificado desde el punto de vista de potencia, de acceso, de ancho de banda y pues identificar a usuarios comunes que tal vez van a estar utilizando aplicaciones de menor consumo o de menor prioridad. Todo eso lo podemos hacer a través de nuestros dispositivos y nuestra infraestructura de acceso. ¿Eso va qué va a garantizar? Que la percepción del usuario sea en reducir hasta un 75% de esos delay que se siente, es decir, garantizar tiempos de conexión o delay time de menos de 50 milisegundos, que tengamos un 30% de aprovechamiento del ancho de banda, es decir, yo puedo asignar recursos de consumo a esos usuarios VIP, es decir, voy a garantizar el acceso a ese tipo de perfiles y que voy a tener una habilidad 100% de lo que pueda estar pasando, ¿no? Este tipo de usuario va a tener cierta ansiedad dentro del el espacio de monitoreo de gestión. Esto que ustedes ven acá es la forma en la que nosotros podemos ayudarles a construir precisamente ese tipo de topologías, ¿no? Nosotros hablábamos de diferentes capas de estábamos con una capa de gestión, una capa de seguridad, capas de acceso, porque al final muchas veces cuando nosotros llevamos el mensaje a nuestros clientes, decimos, bueno, yo entendí la PPT, yo entendí el video, yo entendí el material, pero ¿cómo traduzco eso en un portafolio específico, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí precisamente lo que tenemos es cómo traducimos eso a unos números de parte, a una arquitectura específica, cubriendo todas las capas que veíamos al inicio, ¿no? Un orquestador de gestión inteligente, toda la capa de conectividad a través del router, una capa de seguridad de firewall, toda la capa de, de acceso, distribución y core a través de los tres elementos que es el switch de core, el switch de agregaciones y el de acceso, toda la capa de acceso inalámbrico. Tenemos la posibilidad de agregar a la arquitectura un controlador de acceso inalámbrico, es decir, una solución de acceso a la red, no sé, perfilar dispositivos, que el cliente tenga la posibilidad de perfilar si son dispositivos Android, si son iOS,
si son Hewlett Packard, si son Huawei, si son, es decir, que dependiendo de ese tipo de tratamiento y de las características del dispositivo final, podamos asignar cierto tipo de control. En resumen, tenemos arquitecturas definidas y específicas para ayudar a llevar estos proyectos de manera efectiva al cliente final. ¿Qué debemos tener en cuenta? ¿No? Algunos tips que debemos tener en cuenta para que estos proyectos de conectividad inalámbrica sean exitosos, ¿no? El primero, llevemos al cliente a la conversación de Wi-Fi 7, ¿no? Wi-Fi 7 per se, es decir, como estándar de conectividad, ofrece una gran cantidad de mejoras y de mucho más ancho de banda para los usuarios finales. Entonces llevemos al cliente a entender cuáles son esas capacidades que ofrece ese nuevo estándar. Ya está disponible. Nosotros ya tenemos dispositivos en nuestro portafolio que soportan ese estándar. Y nuevamente el mensaje de recordarle al cliente que también adecue su infraestructura de dispositivos finales a un espacio de Wi-Fi 7, ¿no? Que migre no solamente su infraestructura de acceso, sino que sus dispositivos finales también estén por ahí, ¿no? Promover la utilización de switches de acceso de 2.5 gigas. ¿Qué quiere decir esto? La correcta utilización de recursos y la experiencia de usuario adecuada es una cadena completa. Es decir, yo les hablé diciendo, bueno, nosotros podemos cambiar el access point, ¿cierto? Pero si cambiamos el access point y no cambiamos el dispositivo móvil, pues no va a haber un correcto aprovechamiento de la red. Si el cliente ya tiene el dispositivo final, ya tiene el access point, pues la capa de acceso y los switches de acceso también deben ser aprovechados de manera correcta, ¿no? Al final es una cadena que tiene que estar completamente configurada eh, y desplegada para que eso funcione. Entonces, aquí dentro de nuestro portafolio nosotros también tenemos switches de acceso que soportan conexiones a nivel LAN de 2.5 GB. Esto quiere decir más ancho de banda para esos espacios de acceso, para recibir todo el tráfico de los access point y poder hacerlo, ¿no? Número 3, establecer una conversación de la utilización de aplicaciones de audio y video, ¿no? Esto creo que aplica para todos los clientes. Difícilmente voy a encontrar hoy un cliente que no tenga alguna aplicación que consuma recursos de audio y video. Y hablemosle un poco del tema de experiencia de usuario VIP, ¿no? De esa facilidad que tenemos y ese diferenciador que tenemos nosotros de poder segmentar o asignar un rol específico de VIP a ciertos tipos de usuarios y esto se va a traducir en que podemos utilizar mejor los recursos que hay dentro de la red, ¿no? ¿A través de qué? De la identificación del tipo de tráfico, ¿no? Los motores de inteligencia artificial que hablamos hace unos minutos dentro de los dispositivos, el perfilamiento que hacemos y poder hacer esa información, ¿no? Persuadir a nuestros clientes para que utilicen de manera adecuada los switches, perdón, los puertos de los switches de acceso, ¿no? Entender que nuestros switches están diseñados de manera adecuada y si los configuramos y los desplegamos de manera adecuada, vamos a poder optimizar lo que es la MPU y la LPU. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, todas las capas y la gestión del tráfico de control, del tráfico, pues, y el tráfico de acceso pues que se aproveche de mejor manera, ¿no? Es decir, cuando nosotros juntamos la capa de acceso inalámbrico con esta capa de acceso alámbrico o físico, que eso es la parte de los switches, pues tenemos un plus adicional en la utilización de los recursos de ancho de banda, ¿no? Y finalmente, el mapa digital de red, ¿no? Hablábamos de esa capa de gestión, de esa capa superior, en donde yo voy a tener una visibilidad completa, ¿no? Al final, la forma en la que nosotros podemos identificar el correcto funcionamiento de la red es eso, ¿no? Es teniendo una capa de gestión, porque al usuario, ¿qué le interesa? Que su aplicativo funcione correctamente, que si él ingresa a su servicio pueda subir eh, la imagen, pueda establecer la videoconferencia, pueda descargar su archivo. Al final no le interesa si la falla está en el access point, si la falla está en la fibra óptica, si la falla está en un cable que alguien desconectó. Él simplemente va a referir el comportamiento del servicio a través de su experiencia de usuario.
¿Y cómo hacemos nosotros para garantizar esa experiencia de usuario? Teniendo una capa de gestión adecuada, ¿no? Una capa de gestión inteligente, una capa de gestión automatizada, que nos permita ver rápidamente en dónde está el inconveniente, si es un problema del access point, si es un problema de distribución de usuarios, si es un problema de frecuencias, si es un problema del usuario como tal, o sea, es el dispositivo final el que está generando eso. Entonces, llevemos también al cliente a la conversación de agregar a su arquitectura una capa de gestión adecuada. Entonces, nuevamente, en resumen, 5 puntos clave: hablar de Wi-Fi 7 desde el dispositivo de acceso y el dispositivo móvil, la utilización de equipos de acceso adecuado con interfaces de alta capacidad, evidentemente la utilización eh, de funcionalidades como el tema Arios VIP para tráfico de audio y video, llevar al cliente a una visión de arquitectura para que optimicen las capas de acceso con el portafolio que tenemos de switches, y finalmente que hablemos sí o sí de una capa de gestión que le va a ayudar a solucionar estos inconvenientes, ¿no? Para finalizar, acá tenemos un caso de éxito de un cliente real donde precisamente nos enfrentamos a este tipo ASOS, precisamente cómo le ayudamos al cliente a llevar su infraestructura a estos beneficios, ¿no? Un 40% en el TCO, es decir, en el costo total de tenencia de la infraestructura, es decir, él va a ver de manera directa un retorno de inversión frente a la infraestructura que tiene. Se van a mejorar sus costos asociados a mantenimiento. Va a estar apoyado por una tecnología hable, compatible, basada en estándares, es decir, si él al final tiene componentes de red de otros fabricantes, nosotros nos ajustamos y nos integramos de manera adecuada, y efectivamente, pues, de todas las ventajas que tienen ahí. ¿Listo? Este era el mensaje que queríamos traerles a todos ustedes el día de hoy. Les agradecemos nuevamente por su tiempo. Si tienen alguna consulta, estamos a disposición para resolver sus dudas. Les agradezco mucho. Muchísimas gracias. Una consulta. Sí, sí, De adelante, pronto hay Edison. algún caso de éxito aquí en la TAM en cuanto a Free Mobility. ¿En cuanto a qué? ¿Me puedes repetir, por favor? En cuanto al feature de Free Mobility. Free Mobility. Sí, seguramente sí. Dame, digamos acá Aló, ¿no me internamente. escuchas? Qué pena. Es que está un poco entrecortado. No, preguntaba si de pronto algún caso de éxito en cuanto a Free Mobility, en cuanto al feature de Mobility. Sí, sí, seguramente tenemos aquí un proyecto. Buscamos acá dentro de la data interna y les compartimos un caso de éxito. Puntualmente ahorita no tengo ninguno en la cabeza, pero de seguro aquí tenemos uno. Vamos a buscar internamente aquí la información. Desde el equipo les hacemos llegar esos casos de éxito, sobre todo de varios casos de uso, ¿no? Ahí al final mencionamos uno porque pues mencionar todos nos queda un poco complicado, pero les podemos compartir información de varios casos de uso con ese tipo de tecnología para hacerlo. Entonces, nos vamos y te lo compartimos. Gracias. Vale, gracias. Muchas gracias, Eric. Voy a compartir pantalla rápidamente para explicar el proceso de asistencia y también invitarlos a un programa VIP sobre la herramienta We I Know. Entonces, solo unos minutitos y ya damos por finalizada la sesión. El enlace que les compartí vía chat es el enlace que los va a dirigir a esta publicación que vemos en pantalla. Es para poder validar su asistencia a esta sesión 3, que corresponde a la sesión de High Quality Government Campus Network Solution.
De esta manera, ustedes van a poder evaluar del 1 al 5 en estos tres rubros la sesión y es opcional si gustan dejar algún comentario sobre qué les pareció la sesión. Dan clic en aceptar y así podrán validar su asistencia. Importante siempre haber iniciado sesión. Pueden iniciar sesión a través de Uniportal con su cuenta de partner que ya tienen. Entonces no es necesario crear otra. Y también, si ustedes desean que les estemos enviando a su correo los enlaces de las próximas sesiones y asimismo ver las grabaciones de las ya pasadas, es importante que se registren en la publicación principal. Aquí los va a dirigir en este link. De igual manera, en la sección inferior va a estar este registro donde dejan sus datos personales como nombre, correo, país y dan clic en aceptar. Con esto les vamos a hacer llegar este correo. ¿Me pueden decir si lo ven en pantalla? Si no, para cambiar la pantalla. Creo que sí lo ven. Bueno, en este correo se va compartiendo las grabaciones de las sesiones pasadas, como ven, los va a dirigir a cada una de las grabaciones y las van a poder consultar. Y también tendrán acceso a las próximas sesiones para que aquí vayan viendo las fechas y de qué va a tratar cada sesión. Y como último, invitarlos a participar en un programa que tenemos exclusivo para Huawei Partners, en el cual consta sobre hacer uso de esta herramienta que es WeIKnow, el chatbot de inteligencia artificial. Y mientras ustedes lo utilizan, obtienen respuestas sobre algún producto de Enterprise, preguntas sobre licencias, parches, etcétera, pues también asimismo nos ayudan a optimizar la herramienta. ¿Y cómo funciona? De igual manera, siempre es importante iniciar sesión. Como verán, aquí está mi cuenta logueada y así va a poder detectar el chatbot el tipo de permisos que tienen como empleado, como partner o como product customer, y ya así les va a desplegar este menú que se divide por línea de producto. Ustedes seleccionan alguno para poder ser más específicos en sus preguntas y incluso aquí podrán hacer preguntas respecto a certificaciones que quieran realizar, ¿no? El chatbot contesta de manera inmediata o incluso si tuvieran algún SR, algún ticket levantado con el equipo de soporte, aquí mismo pueden darle seguimiento, levantar un RMA o incluso comunicarse directamente con uno de los ingenieros de soporte a través de este manual service, seleccionando su país y la línea de producto. Le dan clic en OK y inmediatamente los va a redirigir con un ingeniero. Y bueno, si ustedes hacen uso de esta herramienta, también pueden conocerla tanto en español como en inglés eh, y chino, francés también. Son los idiomas disponibles y es para invitarlos a que se inscriban en nuestro programa VIP para Huawei Partners, que si se van a nuestra página principal van a poder encontrar aquí el banner, le dan clic. De igual manera, les comparto este enlace para que lo puedan explorar. Y aquí es donde vienen las instrucciones del paso a paso para poderse registrar. Es llenando este formulario en la parte inferior. Se les manda un correo de confirmación y si ustedes realizan en la primera semana 5 preguntas técnicas y posterior dejan un comentario sobre qué les pareció esta herramienta, van a poder participar por alguno de los premios que están disponibles en este mes, que son algunos de los siguientes, estas tres opciones que tenemos para el mes de noviembre. Entonces, los invitamos a que se registren, que lean y conozcan este programa porque está diseñado exclusivamente para los Huawei Partners y que nos veamos en las próximas sesiones. De igual manera, está aquí el link de registro para que les puedan llegar todos, todos los enlaces de conexión a su correo. Entonces, nos vemos mañana, 15 de noviembre, igual misma hora, y muchas gracias por su asistencia. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Gracias. Gracias a todos, buena tarde. Ya, por ejemplo, mejor.